¿Cómo están ustedes? La verdad es que ahora que llegó la primavera, es bueno empezar a conversar con usted en su casa de aquellas cosas que en realidad en la política también están, entre comillas, produciendo así como esas alergias primaverales. Y qué mejor que conversar con un diputado que ha sido alcalde, que ha sido jefe de bancada y que por supuesto es una personalidad aquí en la Quinta Región. Me refiero al diputado Donaldo Conejo. Diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa con este resfrío de la Concertación que parece terminal en términos ya de cáncer de la Concertación, en el sentido de llegar a una nueva convergencia opositora o lo que significa toda esta cosa que no le entiende nadie? Bueno, mire, yo creo que para nadie es un misterio y sería una estupidez ocultarlo que la Concertación no ha encontrado el rumbo, diría yo, después de la derrota presidencial del 2009. Creo yo que hay visiones distintas, yo diría que hay visiones distintas respecto de lo formal y consenso en lo de fondo. Me explico. Yo creo que no hay nadie en la Concertación, ningún partido que forme parte de la Concertación que no esté consciente. Ahora, otra cosa es que se haya hecho, yo creo que no se ha hecho, que no esté consciente, digo, de la necesidad urgente de que la Concertación pueda construir en un plazo razonable una propuesta política de futuro. Y eso no es fácil porque en muchas materias tuvimos en el pasado y seguiremos teniendo en el futuro algunas diferencias. Pero dentro de su partido, por ejemplo, es notorio la diferencia entre usted y el presidente de su partido. Notorio, en muchas cosas y por ya bastantes meses. ¿Qué significa eso? No, la verdad es que yo, en mi calidad de jefe de bancada, los diputados hemos tenido con el presidente del partido visiones distintas respecto a algunos temas en particular. La tuvimos ahora último, una discusión, o llámela como usted quiera, pública, sobre el tema del plebiscito, por ejemplo, en que la inmensa mayoría de los diputados demócratas cristianos éramos partidarios de incorporar una reforma constitucional que permitiera la convocatoria de plebiscito que hoy día en Chile no está permitida, no está en la Constitución. Y ahí tuvimos una diferencia con el presidente del partido, que él consideraba que el plebiscito implicaba de algún modo una herramienta de consulta propia de las dictaduras populistas, en circunstancias que yo creo que ni desde el punto de vista práctico ni teórico es así. Perdón, pero y el uso que le ha dado para no tener problemas de relaciones internacionales, 3 o 4 países de América del Sur que tienen a través de este mecanismo, han tenido y tienen hoy día a sus países manejados igual que una carreta de caballo en que tienen todo el poder, incluyendo los medios de comunicación, como el caso de Venezuela. Claro, Venezuela, Ecuador, ahora el caso del Universo, Bolivia. Sí, efectivamente, en eso no son los mejores ejemplos de democracias, la venezolana en particular. Y ahí efectivamente el actual presidente Chávez ha recurrido en más de alguna oportunidad al mecanismo del plebiscito, de la consulta, del referendo, como una forma de poder ir consolidando su posición de poder al interior, desde el punto de vista del gobierno. Pero también hay otros ejemplos importantes de países que no tienen precisamente democracias populistas ni tan frágiles como la venezolana, como el caso de la italiana, por ejemplo, independientemente de la conducta personal del primer ministro, Berlusconi, que ha tenido hace un par de meses atrás, un poco más probablemente, consultas a la ciudadanía. Pero ahí en ese caso, por ejemplo, italiana, que usted toca, las cosas están bastante acotadas entonces, en términos de qué y cómo proceder en términos de reforma. Es que el problema es que hoy día en Chile un referéndum, un plebiscito, en la forma como está establecido, poco menos es que hay tanta cosa, ¿qué se va a preguntar? Poco menos que tendría que haber una guía de teléfono. No, pero lo que ocurre es lo siguiente, el argumento nuestro, y yo sigo pensando exactamente lo mismo, es el siguiente. Cuando uno tiene una democracia empatada, cuando el Parlamento se elige, y creo que es una de las grandes dificultades que tenemos hoy, y creo además toda la literatura que se ha escrito en el último tiempo a propósito del movimiento estudiantil así lo indica y las encuestas también,
de que hoy día Chile, aparte del problema educacional, vive una crisis de representación política muy severa. Y eso es producto del sistema electoral por el cual se eligen los diputados, los senadores, la forma de reemplazo que a la gente le ha provocado bastante indignación, esto de ser una señora del ministerio se va de senadora, en fin, el presidente de un partido lo nombra un senador por el sur. Bueno, eso ya lo vimos Pero, en el gobierno de la Concertación. Una Ahora ya se pasó de revoluciones. Una vez se hizo con el caso de Carola Toá, ahora se ha hecho varias veces. Alamán, Matei, Larraín, Fombay. Falta uno, le falta uno. Felipe, ¿cómo se llama? No, pero Arboe renunció, después fue candidato, Sí. pero distinto. El cambio electo. Electo. Okay. Y por tanto, cuando tenemos una democracia de esas características, en que hay un sector importante del Parlamento que por el sistema electoral, por una parte, y por el sistema de la supramayoría, de las leyes de supramayoría que requieren unos quórums muy altos, que no los tiene nadie, ni un bloque ni el otro, bueno, hace que en la práctica, cuando el 80% de la población, todas las encuestas, las últimas incluso, indican que no está a favor del lucro en la educación, y en el Parlamento ese 80% no está reflejado, no deja de ser una buena idea desde el punto de vista democrático recurrir a una consulta ciudadana para dirimir un conflicto que el Parlamento no va a ser capaz de dirimir. Antes de entrar en ese tema, pero en el caso anterior, usted es abogado, puede echar la ley, echar la maula. ¿Quién inventó o el primero que hizo el resquicio de traer un funcionario del gobierno al Parlamento fue la Concertación? La oposición aprendió el sistema y ahora lo perfeccionó, digamos. Pero el tema es que nadie gana en esto. Ni ustedes como Concertación, ni el gobierno como gobierno gana en esto. Por eso nosotros hemos propuesto, y está presentado y se va a tramitar pronto en la Comisión de Constitución de la Cámara, un proyecto de reforma en el sentido de que volvamos a tener las elecciones complementarias cuando falte un periodo importante de ejercicio de ese parlamentario. Cuando falte menos de un año, simplemente no se reemplaza el parlamentario, como era hasta el año 73. Aquí en Valparaíso, Viña, entiendo, yo no vivía acá, el año 71 hubo una elección complementaria entre el doctor Marín y Hernán del Canto. Así es. ¿Recuerda usted la importancia de las elecciones complementarias? El año 64, la elección complementaria de Curicó, el famoso Naranjazo. Sí. Usted se acuerda porque era bien chiquitito, pero se acuerda. De acuerdo, porque era vecino del doctor Naranjo. Claro. Ahora, como era vecino de usted, Naranjo, también usted, desde el punto de vista, no sé si sería por eso que era vecino, pero usted dentro de Mata Cristiano, usted no le hace asco a la gente de izquierda, como el presidente de su partido, que le hace bastante asco a la gente de izquierda, y esto de decir, metamos al Partido Comunista, al Juntos Podemos, al MES, no, por favor, no tengamos un referente bajo ningún... ¿Usted no le hace asco a aquello? No, ¿sabe por qué? Porque aquí hay un error. El Partido Comunista ha dicho desde siempre, y lo ha reiterado en los últimos días, a propósito de este resfriego o gripe de la Concertación, de que ellos no están interesados en ingresar a la Concertación. El partido de Marco Enrique Ominami, el PRO creo que se llama, ha dicho en reiteradas oportunidades que no está interesado en ingresar a la Concertación. Más bien creo que su negocio político es no ingresar a la Concertación. El MAS, que también es una decisión del Partido Socialista que dirige el senador Navarro, ha dicho que no tiene interés en entrar a la Concertación. Entonces, yo no veo cuál es el afán, desde el punto de vista formal, de ampliar la Concertación cuando para los lugares que se puede ampliar, que básicamente es a la izquierda, todos han dicho que no tienen interés. No es ampliar la Concertación, es olvidarse de la Concertación y que hay un referente nuevo. No, pero la verdad es que ese referente, para crear un referente hay dos maneras de hacerlo. Una, un referente que tenga una naturaleza instrumental para hacer oposición, para ganar elecciones. Y otro, hacer una unidad popular. Y uno es hacer una coalición que comparta un programa de gobierno, bueno, y en eso tenemos diferencias naturalmente que no son posibles de salvar, particularmente, por ejemplo, con el Partido Comunista. Ahora, el problema es que algunos partidos de la derecha miran esto con mucho, especialmente Renovación Nacional, con mucho interés porque se sienten que, así como su presidente de la República, medio Mata Cristiano por familia, hay una cierta cercanía entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. ¿Usted cree es posible que, produciéndose una decisión, como dicen que se produciría ahora en octubre, acercarse Renovación Nacional con la Democracia Cristiana? No lo veo.
viable, ni posible, ni ahora, ni en el mediano, ni en el largo plazo. ¿Y por qué? Porque nosotros, independientemente de que el presidente de la República sea hijo de un distinguido demócrata cristiano, hijo, que tenga un hermano que es demócrata cristiano, una hermana demócrata cristiana. Tiene los genes, pa. Con Renovación Nacional tenemos visiones en algunos temas fundamentales muy distintas. De manera que no veo ninguna posibilidad. ¿Por qué no fue al TEDEUM usted, diputado, como la gran mayoría de los diputados? Fue un desprecio a este acto. ¿Por qué no fue a la parada militar? ¿Sabe qué? A este tipo de... ¿Sabe qué? Le voy a dar una respuesta súper clara y precisa. No he ido nunca a la parada militar, ni cuando estuvo Elwin, ni cuando estuvo Frey, ni cuando estuvo Lago, ni cuando estuvo la presidenta Bachelet. Y al TEDEUM no he ido, ni cuando estuvo Elwin, nunca he ido al TEDEUM. De modo tal de que... Ya, usted es la excepción, pero hay muchos que No he ido uno... nunca. Yo me recuerdo, bueno, 20, 50 parlamentarios de la concertación de los que se mantienen, que estuvieron. ¿Por qué no estuvieron ahora? ¿Cree usted? Porque solamente uno vio allí Mire, al diputado Núñez, al diputado Accorsi y a Girardi y punto. Bueno, Girardi, el presidente del Senado, está obligado a estar. Desconozco la razón, pero creo que es un error porque el TEDEUM no es una actividad... ¿No una cosa concatenada? No, puede ser... desconozco las razones, no he hablado con ninguno de ellos, pero creo que fue un error no haber asistido, naturalmente, porque el TEDEUM es una actividad en que las diferencias políticas naturalmente no corren. Pero yo soy muy reacio a participar de actividades que se realizan en Santiago, para ser franco. Bueno, Por lo hablemos, menos de este tipo. hablemos de actividades que se realizan aquí en Valparaíso. Ahí en la calle Prat funciona el Tribunal Electoral Regional. Esta semana ahí los 3 ministros del Tribunal Electoral Regional, por unanimidad, decidieron que el alcalde de Casablanca, el demócrata cristiano Manuel Jesús Vera, debía dejar de ser alcalde, notable abandono de funciones, por malversación. ¿Qué opina usted? Me parece bien. Yo no es mi costumbre comentar los fallos, pero no conozco el fallo en detalle, leí algunas partes, pero creo que apunta en la dirección correcta. Lo que aquí se está señalando, básicamente, entiendo yo, son algunas conductas del alcalde de Casablanca de haber destinado recursos que tenían un propósito, un fin determinado, en una cuestión completamente distinta. Y eso técnicamente es un delito, ¿Y en qué difiere, malversación de fondos. ¿Y en qué difiere aquello de lo que le pasó a usted como alcalde, lo que le pasó a Hernán Pinto, lo que le pasa al 80% de los alcaldes, en el sentido de que cuando no hay plata hay que revolver la olla como se puede, Claro, sin pero darse ahí- cuenta, pero- y a veces sin que se den cuenta los propios alcaldes? Pero entiendo yo, hasta donde estoy informado, que en el caso de Casablanca, esos dineros que se ocuparon para un propósito o finalidad distinta nunca fueron restituidos o devueltos a su lugar original, me refiero, para gastarlo en lo que había que gastarlo. Te lo digo al revés. Una de las funciones que aparece en esto, y uno de los delitos que se imputa en esto, es que los alcaldes, los municipios tienen la obligación de enterar en forma y tiempo los dineros al Fondo Común Municipal y no lo hacen. Es como aquellos empleadores, digamos, que le descuentan plata a los empleados ya, para la farmacia y no la pagan y usan esas platas. ¿Eso es de común ocurrencia en los municipios? Bueno, yo me alegro que el tribunal en esta materia sea bastante más riguroso de lo que ha sido en ocasiones anteriores, incluso la propia Contraloría. De hecho, hoy, en la actualidad, la Contraloría ha investigado alrededor de 70, 80, por allí, municipios respecto de las platas de la subvención preferencial. Sí. Y ya nos hemos encontrado con algunas sorpresas, en las cuales ha hecho parte del Consejo de Defensa del Estado. Es delito también y va a constituirse en un argumento Y similar. puede constituirse en una causal de notable abandono de deberes, igual que el alcalde de Casablanca. Van a tener que subirle el sueldo, Bueno, entonces a estos ministros le pueden llegar 38 en la región. Imagínense. No entiendo, no sé cuántas son las de la región que están siendo o han sido investigadas. Conozco algunas, pero la situación que se da es similar a la de Casablanca. Pero vamos al tema más de fondo. Los municipios, administrar un municipio es casi una tarea titánica cuando no hay fondos. Administrar la educación sin fondos, administrar la salud con problemas, administrar los presupuestos. Usted lo conoce como exalcalde, ¿qué se hace en esto? No, es difícil porque evidentemente que los municipios tienen un problema de financiamiento severo, todos los municipios, por una parte. Segundo, la educación a cargo de los municipios implica una carga financiera
también en algunos casos desmedida, muchas veces en proporción al tamaño financiero, presupuestario del municipio. Y claro, yo me atrevería a decir que parte importante de los municipios, excepto los más ricos, Las Condes, Vitacura, etcétera, en general viven con Providencia, en general viven con déficit permanente y con dificultades financieras permanentes. Eso es un hecho de la causa. Pero otra cosa es usar la plata, mal usarla. Usted es curicano, pero ya es porteño, porteño por adopción, ¿no? Bueno, usted como porteño por adopción, ¿qué opina de toda esta polémica en la cual el almirante Edmundo González, en un seminario, puso su opinión, no sé si es personal o de la Armada, los puntos sobre la I, sobre el proyecto Puerto Barón, que digamos que se llegara a buen término, un proyecto que viene desde el año 2001 y usted bien lo conoce, desde la época del presidente Lagos, se trataría de hacer allí dos sitios por el lado de Yolanda, utilizar la Bajada Cabritería y además en el medio de aquí hacer un mall y unos edificios. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo leí las declaraciones del almirante González, dijo textualmente que constituía un asesinato para el puerto de Valparaíso, que fue una expresión bastante dura en el seminario de la Liga Marítima. A ver, dos o tres comentarios. Yo tengo una muy buena relación con el almirante. Una vez que conocí su declaración lo llamé por teléfono y quedamos de juntarnos a conversar después de las fiestas patrias. Primero. Segundo, me llama la atención, y quiero ser súper franco, usted lo ha dicho, este es un proyecto que viene desde la época en que estaba el que fue intendente Gabriel Aldoney como presidente de la empresa portuaria. El mismo 11 de septiembre del 2001, cuando se caían las torres, se firmaba esto aquí. Bueno, por eso digo, presentaron a la municipalidad la solicitud de modificación del plano regulador, se creó el seccional, hubo un largo periodo de tiempo. Y es el segundo comentario que quiero hacer. Durante ese largo periodo de tiempo en que se habló con mucha gente, se consultó a mucha gente, hubo mucha participación ciudadana en la modificación. Yo también, se lo puedo decir con conocimiento de causa, nunca escuchamos una opinión de la Armada como la que ha señalado el almirante Edmundo González. Por tanto, es el segundo comentario que quiero hacer. Me llama la atención que durante largo tiempo no haya dicho nada. No, pues si no existía, antes estaba bien. Bueno, pero antes bueno, recuérdese quién era estaba el almirante Codina. En fin, antes de Codina estaba... Bueno, pero nunca la Armada, ya entiendo yo que el comandante en jefe no habla a título personal. Es complejo hablar a título personal cuando es el comandante en jefe de una institución. Y por tanto tengo que presumir que puede ser la opinión de la Armada. Y tercero, bueno, yo creo que aquí lo que ha habido, en el caso específico del puerto, es una tremenda confusión, indefinición de la propia empresa portuaria respecto del crecimiento del puerto de Valparaíso. Porque durante un largo tiempo el puerto crecía para el sur, ahora tiene que crecer para el norte. Todos los estudios que hay desde el comienzo del siglo XX probablemente, indican que el sector hacia el cual el puerto de Valparaíso debe crecer es precisamente hacia el norte y no el sur. Y esa definición han pasado ya muchísimos años y nunca se ha tomado por el puerto de Valparaíso. Quiero decir además lo siguiente, que este no es un proyecto de la municipalidad de Valparaíso, independientemente de quién sea el alcalde. Para ser justo, este es un proyecto de la empresa portuaria de Valparaíso. Pero que requería el consenso del Consejo Municipal que se lo dio. Requería el acuerdo del Consejo Municipal. La Municipalidad de Valparaíso no recibe un peso. Pero usted era parte del Consejo que le dio el vamos a esto. No, claro, o sea, la modificación del plano regulador se aprobó con anterioridad, ya estaba aprobada. Lo que a nosotros nos tocó, o al Consejo que estuve yo, nos tocó fue conocer el proyecto que licitó, no la municipalidad, la empresa portuaria, sí, claro, hacer las observaciones al proyecto. El proyecto original tenía más altura incluso de la que la municipalidad finalmente terminó permitiendo. Ese fue el rol del municipio. Hubo varias reuniones, y conten las actas del Consejo, y el actual alcalde puede dar fe de lo que yo estoy diciendo, salvo que se le haya olvidado, en las cuales concurrió la empresa portuaria, el sistema de empresas públicas que en ese tiempo dirigía Patricio Roja, el Germán Correa, la concejala Marina Huerta, recuerdo, y varios otros plantearon siempre
Su gran preocupación y la gran preocupación del Consejo fue siempre expresada en el sentido de que a nosotros nos preocupaba que esto pudiera afectar el futuro desarrollo del puerto. Y la opinión de la EPB, Empresa Portuaria de Chile, representada por su presidente del directorio, por su gerente general, por el CEP, fue no afecta el desarrollo portuario futuro de Valparaíso. A mí me tocó esta semana en una reunión del Rotary más antiguo, que es el Rotary de Valparaíso, escuchar a dos altos directivos de la empresa portuaria. Le decimos lo antiguo, claro, pero porque el nombre es otro. Decir de que este proyecto no solo era favorable, sino que contemplaba por el lado de Yolanda 2 sitios, que en Barón no se podía más que a todo reventar, hacer un solo sitio si se alargara. Y decir una cosa que se le quiero preguntar a usted. Decir que la construcción ahí de edificios en altura y tener gente iba a ser sustentable porque se iba a permitir un sistema de evacuación por posible tsunami hacia los techos. Yo quedé con un signo de interrogación. ¿Qué le parece a usted eso? Primera vez que lo escucho, nunca lo había escuchado. ¿Y el uso del sector a usted le parece correcto para eso? Desde el punto de vista, sáquese que es parlamentario, usted es porteño por adopción, sí, usted vive... Pero mire, yo le voy a decir una cosa, el proyecto, probablemente la opinión pública no lo conoce en detalle, pero cuando Mall Plaza se adjudica el proyecto, Mall Plaza hizo en Valparaíso, no uno, varios estudios de opinión pública, trabajo con la comunidad, etcétera, conocí las encuestas, los trabajos, etcétera, y yo diría una parte muy importante, me atrevería a decir una inmensa mayoría de los porteños, era partidario que se construyera un mall, no un mall, que se construyera en el borde costero. Que se abriera el borde costero. Que se abriera, que se pudiera entrar, que existieran instalaciones culturales. Que se abriera. En fin, la inmensa mayoría. Claro, el problema es el uso. Bueno, al terminar, quiero hacerle una pregunta. Usted aparte de ser profesor de la Católica, entiendo, o ha sido profesor de la Andrés Bello, de la Santo Tomás, ha sido profesor de Derecho de universidades privadas. Y también conoce, me imagino, porque hay muchos, gente que son sostenedores de colegios privados, exitosos, colegios que son subvencionados, particular subvencionados. ¿Cuál es su opinión sobre el planteamiento de los estudiantes y cómo se puede transformar en ley qué va a pasar con el futuro de este tipo de actividades? Mire, yo, para resumírselo en una frase, porque tenemos poco tiempo, yo no soy partidario de que se pueda lucrar, se pueda ganar dinero a costa de recursos del Estado. Vale decir, creo que hay que buscar un sistema, habrá que encontrarlo, que permita evitar que un sostenedor o una universidad privada pueda utilizar, si es que recibe, recursos del Estado para poder obtener utilidad. Ok, pero usted es, entiendo, abogado o ha sido abogado de empresas constructoras que reciben fondos del Estado y que participan o conoce, digamos, tantos fondos del Estado que hay diferentes... ¿Por qué se puede hacer en la construcción de una casa? Por una razón muy simple, porque y la razón es la siguiente, porque desde el punto de vista nuestro, la educación, a diferencia de lo que piensa el presidente de la República, es un bien público, no es un bien privado. Y en consecuencia, cuando estamos frente a un bien público, la actitud y el rol que el Estado debe tener es distinto cuando estamos frente a un bien privado. Yo quiero decir una cosa, ayer o anteayer tuve una larguísima reunión con el ministro de Educación y se lo advierto, esto que ha partido con la educación, este debate que hay hoy día sobre la educación, que es bueno que haya y que cada uno tenga la opinión que quiera, pero en fin, pero se explicite, y si no hay acuerdo, no habrá acuerdo, se va a producir mañana, se va a acordar de mí, se va a producir mañana respecto al tema de la salud, se va a producir respecto al tema previsional, porque vamos a entrar, estamos entrando en una etapa en que estamos discutiendo si la salud, la educación, la previsión son bienes públicos o son bienes privados. Ahora, lamentablemente, esto pudo haberse enfrentado antes. Hubo otra postura cuando se era gobierno que cuando se era oposición. No, pero mire, esta ley que permite, que creó las universidades privadas sin fines de lucro,
es del gobierno de Pinochet. En los gobiernos de la Concertación, y el ministro Burner lo sabe, no hubo por parte ni del Servicio de Impuestos Internos ni por parte de la Contraloría, formalmente, no hubo pronunciamiento favorable para que ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio de Educación pudieran fiscalizar el tema de las universidades privadas. Por eso es que hoy día el gobierno... El Ministerio de Educación fiscalizaba, existían comisiones fiscalizadoras, fiscalizaba. A lo mejor la fiscalización... bueno, ese es otro cuento. Ok. Pero no creo que se pueda lucrar con la educación. Ok. Gracias, diputado Cornejo. Y a usted, bueno, él es Aldo Cornejo, diputado por Valparaíso, a quien hemos tenido en su casa. Que estén ustedes muy bien.